Diputado, muchas gracias por la invitación, gracias a todos, sé que están cansados. Voy a tratar de ser breve, pero explícita en los esquemas de vivienda que nos han funcionado en Michoacán. Digo, y es Michoacán, pero lo hemos platicado diferentes directores de institutos de diferentes entidades de la República. Tenemos las mismas situaciones. ¿Cuál? La atención hacia este sector, el más vulnerable. Voy a pedir si avanzamos. Bueno, el estado de Michoacán, para no entrar en más gráficas, es el sexto estado con pobreza extrema. Pasamos las diapositivas para no detenerme e irme a ser más concreta, por favor. La que sigue. La que sigue. La que sigue, por favor. Esta gráfica marca los porcentajes de la necesidad que tiene Michoacán y lo poco que hemos podido avanzar por falta de recursos, de esquemas. Hemos trabajado bastante estos 3 años en generar esquemas de vivienda que nos puedan funcionar. Yo escuchaba a todos los ponentes y como Estado tenemos que atender todo el sector, desde el sector más vulnerable hasta los empresarios. Si alguien tiene el parámetro, pues somos nosotros que atendemos en toda la extensión de la palabra el sector de la vivienda. Hemos avanzado, ¿por qué hemos avanzado este número en adquisición de vivienda? Porque lamentablemente los recursos que llegan de la Federación hacia los estados, de ese 100%, el 2.2 es el porcentaje que nos dan a los estados en apoyo para el sector más vulnerable. O sea, nada. Infonavit se lleva un 70%, las entidades ejecutoras que trabajan con la Federación se lleva otro porcentaje importante y así sucesivamente, para no entrar en detalles. El único detalle que para mí es importante recalcar es que a los estados nos ayudan con el 2.2% y nosotros vemos al sector más vulnerable. Entonces, prácticamente no es nada. Sin embargo, voy a pasar unas gráficas y les voy a exponer qué hemos trabajado en generar políticas para poder atender a todos los sectores, desde los no afiliados, desde el más vulnerable. Yo escuchaba a los compañeros y decían, es que ganan 2.5 salarios mínimos. Yo tengo comunidades que no pueden pagar, o comen o pagan la mensualidad. Y hemos creado estos esquemas de vivienda que les voy a presentar más adelante, y sí se puede atender sumando esfuerzos de asociaciones civiles, por supuesto de la Federación, de los estados, de los beneficiarios y de los municipios, porque michoacanos, pues no nada más es el estado, son los municipios, que tenemos 113 municipios con una diversidad de necesidades, y así como Michoacán, pues es en sí todo México. Le voy a pasar esa gráfica porque son esquemas de que, bueno, el tema de la construcción es una derrama económica, genera empleo, etcétera, que ya lo expusieron mis antecesores. Este programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales se hace, el terreno lo puso el gobierno del estado por medio del Instituto de la Vivienda. Una parte fue subsidiada de estas viviendas por parte de la CONAVI y el financiamiento lo da el Estado.
¿Por qué mencionaba yo hace rato cuando la señora pidió el apoyo? Es efectivamente, nosotros llegan las financieras con tasas altísimas y lamentablemente, ¿por qué? Porque no tienen un trabajo regulado. Estamos hablando de comerciantes como la señora, transportistas, en fin. Y este sector, por no ser regulado, digámosle así, entonces le vamos a dar una tasa altísima porque el riesgo es mayor, cuando tiene la misma necesidad, al final de cuentas. Entonces, pasamos a la siguiente gráfica, por favor. Este es el esquema de autoproducción que Michoacán ha hecho. Hemos trabajado para el sector más vulnerable. Esta casa, la aportación del beneficiario fue de 15,000 pesos en mensualidades. Ahí están los porcentajes. La federación es el 44%, el estado puso 23.5% y el municipio 23.5% y el beneficiario 9%. Y aquí podrían entrar también asociaciones que quieran apoyar en el tema de vivienda. Es una casa dentro del terreno del beneficiario, muy digna, su sala, su comedor, 2 recámaras, y bueno, con opción a que si en algún momento el beneficiario puede extender su vivienda. Entonces, sí se puede, el querer es poder, generar, crear, porque a veces también se necesita no nada más estirar la mano, sino la necesidad y ver de qué manera vamos a coadyuvar todos para poder ayudar a los más necesitados. El tema, la que sigue por favor, el tema de la adquisición de vivienda nueva a los no afiliados, también se generan políticas, o lo he trabajado con los empresarios. ¿De qué manera? Y por aquí veo algún empresario michoacano con el cual hemos trabajado también. Nosotros como instituto, como gobierno del estado, ponemos la tierra, los desarrolladores, valga la redundancia, aplican su recurso en esa tierra y se genera pues todo lo que hemos dicho, derrama económica, etcétera. Pero lo más importante, podemos atender a los no afiliados. ¿Por qué? Porque yo llego y toco la puerta a la federación para este sector. Entonces, si la vivienda le va a costar 300,000 pesos, una vivienda como la que puse en las primeras diapositivas, con el subsidio pues ya le vale 220,000. Y el subsidio se lo podemos dar nosotros como Estado para los no afiliados, con tasas accesibles y no fondeadas por, ahora sí que, lamentablemente, bueno, pues todos tenemos que hablar ahora sí que por sus intereses. Mi único interés de estar exponiendo y todo lo que he expuesto a la nueva administración federal es en pro de los más necesitados. Entonces, sí le pido al diputado que vamos a tener una mesa para exponer cómo nos fonden como Estado para atender a este sector. La siguiente diapositiva. Estas son las familias que nosotros ayudamos. Las que tienen hijos, las que tienen una necesidad extrema y que tienen casas de madera. La siguiente. Así era antes y así es ahora. El sistema constructivo es, estas casas son en zona de tierra caliente, con un material acústico térmico, en el cual sean las mejores condiciones. La altura, de acuerdo a la zona, no un prototipo de vivienda, porque me salga económica la voy a aplicar a cualquier clima del estado. La que sigue, por favor. Y las necesidades de mejoramiento en espacios habitacionales
Estas diapositivas es la realidad de los estados. Es donde la gente pues, es de las zonas rurales. A veces queremos trabajar en las cabeceras municipales donde los desarrolladores por inversiones funcionan, pero la necesidad está allá. La gente que trabaja el campo, por citar un ejemplo, no se va a ir a una cabecera, no va a dejar su tierra, no va a dejar de trabajar. Tenemos que ayudarlos en su zona, donde están ellos. Y estas son sus hogares y tenemos que llevarles accesos y financiamientos y viviendas adecuadas hasta sus lugares. La siguiente. Estos son los esquemas que hemos trabajado en Michoacán en estos 3 años. Todos son diferentes porque son programas diferentes, porque tratamos de buscar esquemas de vivienda de acuerdo a cada programa, a cada necesidad. Por citar un ejemplo, la casa de color con morado o la verde es muy diferente a la de en medio. Sí, pero la de en medio es para la zona rural, para la gente más vulnerable. Las de los lados es para transportistas, para policías, esquemas que también se han generado. Entonces, tenemos que generar esquemas de acuerdo a cada necesidad. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora hablamos de los mejoramientos. Hay gente que tiene su vivienda, pero necesita mejorarla, ¿no? La siguiente, por favor. Así estaba antes con la diapositiva anterior y este es ahora. Este es el mejoramiento en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales la gente difícilmente se va a meter en una casa muy pequeña. Está acostumbrada a espacios amplios. Entonces, también hay que generar, ahora sí, el bienestar en estas zonas y de acuerdo a las zonas. La que sigue, por favor. Este fraccionamiento se hizo con un programa de FONAPO. Yo le decía a Edna hace unos días que tuvimos una mesa de trabajo, no sé cómo se vayan a llamar los esquemas con la nueva administración. Si se llama FONAPO, si se llama CONAVI, si autoproducción o como se llame, lo importante es cómo vamos a hacer para seguir apoyando a la gente, con el nombre que sea. Estas fueron con FONAPO, si ahora se va a llamar diferente, está bien. Aquí fue una inversión también tripartita y fue para un sector de una empresa pues que también no estaba afiliada. El señor en paz descanse aportó el terreno, el gobierno del estado puso la urbanización, FONAPO puso las viviendas y se atendió a este sector trabajador también. La siguiente, por favor. Este es un programa para policías. Este sector no cotiza en Infonavit y Foviste, pero sí tiene nómina. Y la verdad es que los policías pues son los que arriesgan la vida constantemente y son un sector no atendido y que ganan realmente, no sé si en todos los estados ganan así, pero en Michoacán ganan muy poco. Entonces se buscó un esquema para policías, creo que fuimos el primer estado en crearlo, después nos lo pidieron varios estados y se ha estado replicando, y el financiamiento se lo damos nosotros como instituto. Paga el policía por esta casa que están viendo 2,500 pesos, con subsidio de FONAPO, subsidio de la Secretaría de Seguridad Pública, subsidio del gobierno del estado, y eso es lo que paga el policía. Entonces, la que sigue, por favor. Mensual. ¿Cuántos años? ¿Perdón? ¿Cuántos años? A 7 años. Porque llevan 3 subsidios. Entonces, realmente les queda muy cómoda la mensualidad porque ganan 9,000 pesos. Entonces, y la siguiente, por favor, la de transportistas. Este sector, bueno, tampoco se había atendido y es el mismo esquema
el que les comenté de los policías, nada más que al sector transportista. Al día de hoy se han entregado 100 viviendas al sector transportista, es una primera etapa. La siguiente, por favor. Este es un desastre natural, que les digo que nosotros somos todólogos, porque nosotros vemos todo, todas las necesidades, nosotros no nos enfocamos a un esquema. Tenemos que encontrar la solución a cualquier situación. Este desastre natural fue en el 2010, cosa que administraciones pasadas se tomaron la foto y abandonaron a la gente. Cuando nosotros llegamos, cuando yo llegué al instituto hace 3 años, la gente había perdido vidas, familias, su vivienda, patrimonio, todo. Y administraciones anteriores habían perdido la sensibilidad que las vidas ya no las puedes regresar, pero cuando menos darle una certeza donde vivir. Y me tocó entregarle a un niño que perdió a sus padres, se quedó él solo a cargo de sus tíos y bueno, se le entregó su vivienda. La siguiente, por favor. Ese fue el antes y este es el después. Así quedó Angangueo, se entregó el año pasado, trabajamos, gracias. Trabajamos arduamente para poder lograr ese tema. La siguiente, por favor. Tuxpan es el mismo caso, Tuxpan y Angangueo, para los que no conocen Michoacán, relativamente cerca, 40 minutos. También fue un desastre total, igual estaba el mismo esquema, las familias sin su vivienda y en situación pues de incertidumbre en todos los sentidos. La siguiente, por favor. Y así quedó Tuxpan. También se entregó y lo... Gracias. Y la siguiente, por favor. Esto es Peribán. Esto acaba de pasar en septiembre, hace un mes. El mismo esquema lo quiero hacer. Voy a necesitar apoyo de la Federación para ayudar a este sector. Ahorita que escuchaba a Edna hablar del tema de los sismos, pues realmente no nada más es sismos, es desastres naturales en general. Perdieron su vivienda y qué pena que no pudo entrar este esquema tema Fonden. ¿Por qué? Porque las familias vivían, tenían su casa a la orilla del río. Y me dice Fonden, no pasan. ¿Por qué? Porque están en una zona federal. En zona de riesgo. Pues sí, pero al final de cuentas le tenemos que dar solución, estén en zona de riesgo o como sea. Entonces, ya estamos preparando con la presidenta municipal que nos aporte el terreno para poderles hacer su vivienda y en cuanto Edna llegue, nos pueda apoyar con subsidio para poderles construir su vivienda. La que sigue, por favor. Este es un tema fundamental, le llamo yo. Cuando yo llegué al Instituto de Vivienda de Michoacán, empecé a entregar escrituras de hace 20 años. O sea, terminan los programas y los dejan sin concluir. Y las familias llegan a fallecer y no dejan el patrimonio a sus hijos, dejan problemas, se genera una situación pues, muy lamentable. ¿Y qué hemos hecho con Tuxpan, Angangueo? Todo lo que acabo de mencionar es, se acaba un programa y inmediatamente el siguiente paso es el esquema de la escrituración. ¿Para qué? Para que las familias tengan certeza jurídica y ir abatiendo la irregularidad que tenemos en el país, porque es un tema, aparte de todas las viviendas que hay irregulares en el sentido de escrituración, no que estén invadiendo ni nada,
pero al final de cuentas, pues evitas problemas y le das certeza jurídica a las familias. Hemos entregado con programas de hace 20 años y actuales cerca de 3,000 escrituras en Michoacán en estos 3 años. Y para mí es como la cereza del pastel. ¿Por qué? Tienen su casa, tienen su escritura y las familias pueden dormir tranquilas. La siguiente, por favor. El apoyo a jefas de familia. Este es un sector, y no hablo porque sea mujer nada más y madre, sino es un sector que Michoacán tiene en la zona de Tierra Caliente, por citarlo así. Los maridos se van a Estados Unidos o por la delincuencia llegan a fallecer, en fin, y las mujeres se quedan a cargo de los hijos, a trabajar, y pues son las jefas de familia. Nosotros nos hemos enfocado a hacer esquemas accesibles para ayudarlas. Muchas mujeres en Tierra Caliente trabajan pues en el limón, en el mango, la toronja, etcétera. Ganan muy poco, no tienen esquemas y bueno, les hemos dado la atención muy puntual en ayudarles de acuerdo a su necesidad, ya sea con una vivienda de autoproducción o con un terreno en mensualidades que llegan a pagar hasta 500 pesos al mes. La siguiente, por favor. Esta es una parte de infraestructura que hemos trabajado con los empresarios. ¿Por qué se tiene que sumar todo cuando eres la directora o el director de un estado? Porque todo suma, todo es importante. Yo con los esquemas que les voy a platicar puedo fondear al instituto para poder fondear a la gente más necesitada. Se trabajó con 3 empresarios en Michoacán con tierras del instituto en coadyuvar que se les iba a vender la tierra y con la otra parte, a mitad de precio, y con la otra parte íbamos a hacer infraestructura, cosa que ya se logró, que es la imagen. Ahí se van a desarrollar cerca de 12,000 viviendas, de las cuales 3,300 van a ser del instituto con esta sociedad y con la participación de lo que entre al estado de estos fideicomisos que generé, voy a poder lograr seguir ayudando a la gente más vulnerable. Entonces hay que tener desarrollo de infraestructura de calidad, de concreto hidráulico, donde sea permanente, donde las familias que van a acceder a esas viviendas tengan accesos dignos. La que sigue, por favor. Este convenio de Telecom, ¿por qué es importante? Y les digo, vuelvo a caer en lo mismo, en volver a inventar esquemas. La gente nosotros tenemos 113 municipios, de los cuales 23 son cabeceras nada más. Entonces la gente, cuando me iba a ir a aportar su mensualidad o su apoyo, tenía que ir hasta una cabecera, el cual implica transporte, implica gasto, etc. Telecom tiene en cada cabecera municipal un Telecom, o al menos de 113, 85 tiene Michoacán. Entonces, con este convenio se ha logrado que las familias ya no se trasladen hacia las cabeceras y puedan depositar en la presidencia municipal. Entonces, todo es pues para ayudar a la gente más vulnerable. Y este es un tema muy importante que le comentaba yo a Edna y al diputado. No es posible que de 32 estados, 5 eran estados solamente entidades ejecutoras. Michoacán ha sido el 6º este año. Si no éramos entidades ejecutoras, teníamos que buscar quién nos pudiera hacer las obras y nos bajara el apoyo de la federación. Entonces, eso es algo que se le ha puesto en la mesa en la administración entrante, porque, vuelvo a ser muy incisiva, nosotros vemos al sector más vulnerable. Entonces, si debe de haber más entidades ejecutoras, está bien, pero los estados tenemos que serlo. ¿Por qué? Porque vemos este sector. Y nadie va a conocer mejor las necesidades del estado que uno, porque uno atiende
vuelvo a ser repetitiva, empresarios, los más vulnerables. Michoacán tiene muchas organizaciones que atendemos, sindicatos, esquemas para maestros, etc. ¿No? La que sigue, por favor. Bueno, este es un convenio que se firmó donde se van a hacer 1000 viviendas en un fraccionamiento que se llama Lomas de la Maestranza. Y es importante mencionarlo porque algunos de mis antecesores que expusieron mencionaban SARE, ARA, todas las empresas vivienderas le llamaron. Pues esas vivienderas nos abandonaron este desarrollo en Michoacán, 2 de ellas, y se fueron. Me llevó lo que llevo de la administración en revertir ese fideicomiso y lograr hacerlo directamente como directora del instituto, hacer las viviendas, y ahora es un hecho, ya iniciamos, vamos a hacer más de 1000 viviendas en ese desarrollo que tenían las vivienderas. La que sigue, por favor. Y ese es un fideicomiso que les mencionaba de las vialidades, donde vamos a hacer 3.300 viviendas con 4 esquemas de vivienda diferentes. Pero hay uno que se pasó anterior. Ese, quiero decirles que también me he enfocado al sector de las personas con capacidades diferentes. Los desarrollos que hemos convenido con los empresarios, yo les he pedido que las plantas bajas sean para personas con capacidades diferentes, pero desde la construcción, no curitas ni remedios que al final de cuentas una puerta la hace más grande, no, que desde el inicio todas las plantas bajas de los departamentos sean para personas con capacidades diferentes y con el estacionamiento a la puerta de estos departamentos. ¿Por qué? Porque es un sector que tampoco se ha atendido, las personas con capacidades diferentes, y lamentablemente pues todavía no tienen la apertura necesaria. Laboralmente mucha gente no las ocupa y tenemos que buscar esquemas para estas personas. Entonces, en los desarrollos que hemos generado se ha puntualizado esta necesidad y que se tenga. Y bueno, para concluir, seguimos trabajando para atender el rezago de la vivienda, sin embargo se requiere del valioso apoyo de la Federación para continuar con este tan importante derecho constitucional. Muchísimas gracias. Buenas noches.